Resulta que no eras tú en ese entonces. Divorciémonos. El mismo día que mi esposo se enteró del viejo caso de hace 2 años, redactó el acuerdo de divorcio y me lo echó en cara. Entonces se dio la vuelta, abrazó su blanca luz de luna y se mudó a la casa donde nos casamos. El acuerdo establecía claramente que nos unimos por un malentendido y, una vez aclarado, nuestro matrimonio llegaba a su fin. Al principio quise defenderme, pero al ver los términos del acuerdo de divorcio, decidí soportar la humillación y aceptar esta realidad. Rápidamente tomé un bolígrafo y firmé el acuerdo. Levanté la vista y le pregunté, ¿cuándo vamos a la oficina de asuntos civiles? Al fin y al cabo, sin el certificado de divorcio, no estaríamos oficialmente divorciados y los términos del acuerdo no podrían cumplirse. Estaba muy ansioso. Los ojos de Jackson estaban muy sombríos. He estado ocupado últimamente. Espera mi aviso. Oye, tú. Antes de que pudiera terminar la frase, se fue. Dejándome atrás, junto con la villa de 1000 metros cuadrados. Me di la vuelta y miré esa casa enorme, con una punzada de emoción en el corazón al preguntarme cuántos turnos tendría que trabajar para poder permitirme una sola baldosa. Pero ahora, con solo obtener el certificado de divorcio, esta casa sería mía, junto con 500 millones de yuanes adicionales. Esperaba de verdad que Jackson tuviera un poco de tiempo y se diera prisa en terminarlo. Después él podría estar con su blanca luna, y yo viviría mi solitaria vida de divorciada, con solo dinero y una casa de lujo. Esperé pacientemente en casa durante una semana. Cuando mis amigos me invitaron a salir a divertirme, no me atreví a moverme. Sin embargo, Jackson no vino a mí. Temiendo que algo saliera mal si esperaba demasiado, tomé la iniciativa de ir a buscarlo. Llamé y descubrí que estaba en nuestra antigua casa de bodas en la ciudad. Fui rápidamente en coche. Presioné la contraseña y la puerta se abrió con un din. Me tapé los ojos inmediatamente. Lo siento. Continúen. Regreso luego. Salí de la casa y me culpé en secreto por haberme precipitado. Aunque esta era mi casa, ahora que me estaba divorciando, debería haber llamado educadamente. Fue muy vergonzoso asustar a los 2 tortolitos. Tampoco sabía si eso afectaría el ánimo de Jackson sobre el divorcio. Adelante. La voz baja y enfadada de Jackson llegó desde el otro lado de la puerta. Debe estar culpándome por interrumpir su diversión. ¡Qué pecado! Entré con cuidado y sonreí primero, no lo decía en serio. Me miró fijamente. Ariella ya se había movido de su regazo al sofá junto a él y también me puso los ojos en blanco. Pero su voz era dulce cuando dijo, hermana Aliyah, ¿por qué no saliste a jugar hoy y pensaste en venir aquí? Agité las manos repetidamente, no. No me llames hermana. Mi madre no me dio una hermana menor. Solo tengo un hermano menor, y no puede cambiar de sexo. Puedo salir a jugar cuando quiera. Pero no puedo demorarme en ir a ver a Jackson. Sigue siendo mi esposo por ahora, y es lo más importante. No supe qué frase le llegó al corazón a Jackson, pero levantó los párpados y me miró. Parecía que también resopló. Pero no lo oí con claridad. Solo me preocupaba una cosa. Hoy era miércoles y la oficina de asuntos civiles estaba abierta como siempre. ¿Podría de verdad ir a buscar el certificado de divorcio o no? Antes de que pudiera empezar a hablar del asunto serio, Ariella volvió a intervenir. ¿Engañaste a Jackson así, y aún tienes el descaro de decir que es el más importante? ¡Qué ridículo! Respiré hondo. Reprimí con firmeza el impulso de abofetear a ese viejo hipócrita. Divorciarme era lo más importante. Divorciarme era lo más importante. Todavía no podía hacer un escándalo. Sí, soy bastante ridículo. Y ya no tengo la cara para aferrarme al presidente Jackson. ¿Podemos ir a buscar el certificado de divorcio ya? Jackson y Ariella me miraron perplejos a la vez. Dios mío. Al parecer, ¿se habían olvidado de algo tan importante? Saqué rápidamente el acuerdo de divorcio de mi bolso y le expliqué, Jackson, firmamos el acuerdo hace una semana. Apresurémonos a terminar el certificado. Mira esta casa de bodas, qué decoración, ¿verdad? Puedes aprovecharla mientras aún esté nueva. ¡Qué bonito! Los ojos de Ariella se iluminaron.
Pero su mirada parecía querer matarme. Jackson me fulminó con la mirada unos segundos y dijo con frialdad: ¿Tienes tanta prisa? Sonreí fingiendo y miré a Ariella a su lado. ¿No eres tú quien tiene prisa? El rostro rubio y apuesto de Jackson se volvió negro como el fondo de una olla. Tus asuntos no se han investigado con claridad y las cuentas no se han saldado. Si quieres irte, no será tan fácil. Yo. Este sinvergüenza. Sabía que tenía segundas intenciones. El acuerdo de divorcio solo sirvió para controlarme y que él pudiera estar con Ariella con justicia. De hecho, quería el divorcio, pero se resistía a darme un céntimo. Bueno, si eres cruel, no me culpes por ser injusto. Si un hombre quiere irse, no lo detendré, pero si quiere tocar mi dinero, ni hablar. Regresé a la Gran Villa y entré al estudio de Jackson. En los 2 años transcurridos desde que me casé con él, aunque me pasaba el día comiendo, bebiendo y divirtiéndome por todas partes, aún conservaba algo de ingenio. Después de todo, no era precisamente una persona amable y gentil. Tenía un historial bastante malo. Ya había echado un vistazo a la contraseña de la computadora antes. Al escribirlo en el cuadro me temblaban un poco las manos, temerosa de equivocarme. Por suerte, con un chasquido, se abrió la pantalla y el fondo de escritorio me llamó la atención de inmediato. Era una foto de Jackson y una mujer acurrucándose. Jackson tenía el rostro medio girado, mirando a la otra persona con cariño, mientras la mujer miraba a lo lejos. La foto fue tomada desde atrás, así que no pude verle el rostro. Pero me subió la presión. Este sinvergüenza. Además de Ariella, ¿tenía otra amante? Y lo puso descaradamente en el escritorio de la computadora, diciendo que yo no tenía ni idea. Derramé una lágrima triste por mi estupidez pasada. Entonces rápidamente saqué mi teléfono, le tomé una foto y luego abrí sus archivos de oficina. Ni siquiera tuve tiempo de leerlos con atención. Lo copié y pegué directamente, guardando todo el material en mi computadora. Tras asegurarme de que todo estaba transferido, revisé sus cajones y la caja fuerte. Por suerte suelo comportarme como una esposa virtuosa, y Jackson no me guardó rencor en este aspecto. Los cajones no estaban cerrados, y tomé fotos de todos los archivos con mi teléfono. Pedí la caja fuerte y la vacié. Tras todo esto, rápidamente devolví su estudio a su estado original. Luego volví tranquilamente a mi habitación. Cerré la puerta desde dentro con un clic. Tomé un paquete de carne seca, me senté frente al ordenador y comencé a trabajar intensamente. Había muchos archivos de la empresa, pero los más importantes eran los financieros. La informática estaba relacionada con mi especialidad. Fijé la vista en los números de la pantalla y los leí línea por línea. Pronto descubrí los problemas internos. Cada mes, Jackson tenía un gasto considerable con la cuenta en blanco y el nombre de la persona sin completar. La razón era el uso personal. Recordé que también sabía la contraseña de su tarjeta bancaria personal. Abrí la app del banco inmediatamente. Maldita sea. También había un gasto considerable cada mes, este sí tenía una cuenta a nombre de él. Pero no era de ninguno de sus clientes. ¿Qué hacía Jackson? ¿Transferir propiedad? No lo parecía. ¿Dárselo a sus amantes? Mi presión arterial volvió a subir. Mi mano que sostenía el ratón se endureció. Hasta que abrí el último archivo. La verdad emergió de repente, golpeándome como un golpe en la cabeza. No se trataba de amantes, sobornos ni transferencias de propiedades. De hecho, me quedé atónita con la escena que tenía delante. Ni siquiera oí el ruido de los coches abajo. Cuando me di cuenta de que Jackson había vuelto, ya estaba afuera de mi puerta golpeando fuerte. Aliyah, sal de aquí. Vete al infierno. Apagué la computadora rápidamente y guardé todos los archivos, tarjetas y cosas que saqué de la caja fuerte del escritorio en el armario. Le puse un candado a propósito. Solo entonces recogí la carne seca y caminé lentamente hacia la puerta. Jackson estaba afuera con el rostro tan frío como si acabara de nevar. ¿Tú? ¿Tan rápido? Tomé la iniciativa y lo miré a propósito. Su rostro se volvió aún más gélido, a pesar de la frialdad que ya tenía. Solo toca mi tarjeta. Su voz era igual de sombría. Era una declaración.
Estaba muy asustado por dentro. Pero fingí calma y dije, solo eché un vistazo. No toqué tu dinero. ¿Por qué gritas? Jackson entrecerró los ojos. El estrecho espacio entre sus ojos estaba lleno de hostilidad. Le extendí la carne seca en la mano como escudo, justo después de terminar de hacer ejercicio. ¿Quieres un trozo de carne para reponer fuerzas? Resopló con desdén y se alejó estrechando la mano. Se dirigía al estudio. La carne seca cayó al suelo con un crujido. Corrí tras él. Jackson, ¿qué quieres decir con no divorciarte después de firmar el acuerdo? ¿Crees que soy fácil de intimidar? No sabía si había descubierto algo. Su objetivo era demasiado claro. No podía arriesgarme y dejar que triunfara. De lo contrario, sería aún más difícil divorciarse. Jackson se giró y me miró fijamente con ojos profundos. ¿Eres fácil de intimidar? Sí, me estás intimidando ahora mismo. Ya te has acostado con otras mujeres, pero aún así no te divorcias y me tienes pendiente. ¿A qué te refieres? Lo arrastré escaleras abajo. La oficina de asuntos civiles aún no ha cerrado. Vamos a buscar el certificado. Después puedes hacer lo que quieras. Se enojó porque lo empujé. Bien, no te arrepientas. Quien se arrepienta es un perro. Me quitó la mano de encima otra vez. Ve a buscar los documentos. Los documentos estaban en el estudio. Rápidamente me moví a un lado y bloqueé la puerta. Jackson, espera un momento. Me miró de reojo con los ojos llenos de sospecha. Sospeché seriamente que Ariella ya le había susurrado algo al oído mientras estaban en la cama, y que este tipo empezaba a comportarse de forma extraña. ¿Entraste en mi estudio? La voz de Jackson era muy baja, con una certeza innegable. No, insistí con firmeza. Quería decirte que, ya que somos marido y mujer, ¿qué te parece si cenamos juntos antes de divorciarnos? Empezó a mirarme de arriba a abajo. Después de un rato, asintió como si me hiciera un favor. Acababa de soltar un suspiro de alivio cuando lo oí decir, voy a entrar a buscar algo. Ay, el corazón me subía y bajaba. Todavía tenía que fingir que todo estaba bien. Es mejor aliviar la situación que bloquearla. Si le impidiera entrar a la fuerza, sin duda despertaría las sospechas del sinvergüenza. Respiré hondo, le abrí la puerta e incluso lo seguí obsequiosamente. Miraba a mi alrededor con nerviosismo, temiendo haber olvidado algo y que Jackson me descubriera. Por suerte, solo tomó un archivo de la mesa. Lo vi salir del estudio y ni siquiera me atreví a cambiarme antes de seguirlo. A juzgar por el apasionado reencuentro entre Jackson y Ariella después de cenar, no volvería esta noche. Entonces podría entrar tranquilamente al estudio y preparar todos sus documentos. Lo llamaría para que fuera directamente a la oficina de asuntos civiles mañana por la mañana. Una hora después terminó la cena. Jackson dijo, llevaré a casa y recogeré los documentos por el camino. Terminaremos el certificado mañana por la mañana. Quería dejarlo inconsciente. Sentarme en el coche era como tener un hormigueo. Hasta Jackson lo notó. ¿Tienes hemorroides? ¡Qué tontería! Lo miré de reojo y al ver su teléfono en el reposabrazos, cambié de tono al instante. Jackson, ¿puedo usar tu teléfono? Resopló con frialdad. Lo interpreté como su consentimiento y lo agarré rápidamente. Perdón, también sabía la contraseña. Tras abrirlo, nos tomé varias fotos a los dos. Sin atreverme a detenerme, las publiqué inmediatamente en Moments. Ariella cumplió con mis expectativas y su llamada llegó enseguida. Respondí la llamada de Jackson y amablemente puse el altavoz. Sosteniendo el teléfono cerca de él, Ariella parecía débil e indefensa. Jackson, tengo un dolor de cabeza terrible. ¿Cuándo volverás? Jackson me dejó tirado en la carretera. Hice todo lo posible por poner cara de tristeza y saludarlo. Te traeré los documentos. Cuídala bien. Sin esperar a que se alejara mucho, paré un taxi y corrí a casa. Primero, entré al estudio. Recogí los documentos y revisé cuidadosamente si había alguna laguna legal. No había manera de que pudiera devolver las cosas de la caja fuerte.
Si Jackson quería retrasar el divorcio o tenía otros motivos, primero tenía que encontrar una vía de negociación. Esas cosas fueron mi moneda de cambio, así que volví a mi habitación y encendí la computadora rápidamente. Estaba lleno de varias fotos y declaraciones de testigos. Eran de hace 2 años. Creí que este asunto ya había terminado con la partida de Ariella hacía tiempo, nunca imaginé que Jackson lo hubiera estado investigando desde el principio. Esos fondos transferidos privadamente también deberían haberse usado para esto. Yo estaba actuando con él con ganas de divorciarme e irme, permitiéndole tener una relación ambigua y cariñosa con Ariella. Quizás él también estaba actuando conmigo, tramando un nuevo plan para que dejara el matrimonio sin nada. Un par de sinvergüenzas. Hace 2 años no lograron tenderme una trampa y en cambio, los vencí. 2 años después, quisieron volver a intentarlo y hacerme daño. Hice acopio de todo mi ingenio y sabiduría y leí rápidamente el material. Las escenas del pasado también volvieron a mi mente. Jackson y yo nos conocíamos desde la adolescencia y siempre habíamos sido compañeros de clase. Tras ser admitidos en la misma universidad, comenzamos oficialmente una relación. Él era quien me perseguía sin descanso, diciéndome que me cuidaría y me amaría en el futuro y que no permitiría que sufriera ningún daño ni agravio. Pero la primera vez que conoció a mi compañera de piso, Ariella, no podía dejar de mirarla. Estaba furiosa. No era que quisiera mucho a Jackson, pero ¿cómo podía permitir que otros codiciaran lo mío? Podía descartar a esa persona o cosa y dejar que cualquiera la tomara. Pero si otros querían arrebatármela o traicionarme sin consultarme, jugando así, tendrían que pagar el precio. Así que cuando Ariella salió en secreto con Jackson, se tomó fotos y las publicó en Moments, incluso mis otras buenas hermanas del dormitorio no lo soportaron y tuvieron una gran pelea con ella. Yo mantuve la calma. Estaban enfadadas por mi mansedumbre y les daba pena que Ariella me acosara, así que la aislaron aún más. Ariella no tuvo ningún problema y aprovechó la oportunidad para mudarse y vivir sola. Simplemente le convenía estar con Jackson. Ya había hecho un plan para lidiar con ella. Inesperadamente fue aún más ambiciosa y me tendió una trampa primero. Me hice el débil, lamentable y estúpido, descubrí su plan y cooperé con ella. Además, mientras lidiaba con Ariella, descubrí accidentalmente que Jackson no parecía vivir con ella. No sabía si era por su reputación o si su relación no era tan buena como se rumoreaba. En resumen, Ariella estaba preocupada por esto. Creía que mi existencia había afectado el desarrollo de su relación con Jackson. Así que quería deshacerse de mí cuanto antes. Nunca había visto a nadie tan descarado como para robarle el hombre a otra. Estaba deseando ver sus métodos y planes. Un fin de semana, Ariella me retó y me pidió que nos viéramos fuera de la ciudad. Dijo que quería hablar conmigo sobre Jackson. Por supuesto, acepté de inmediato. El día de la reunión, hice todos los preparativos y llegué puntual. Siguiendo la dirección de Ariella, di varias vueltas y finalmente me detuve frente a una granja de cerdos abandonada. Los mensajes de Ariella cesaron enseguida. No esperaba que te atrevieras a venir. Envié una respuesta débil, ¿dónde está esto? ¿Dónde estás? No te veo. Tengo mucho miedo. Si no sales, me vuelvo. Me envió una serie de mensajes de voz entre risas. Me indicó, abre la verja de hierro y entra. Había una gran verja de hierro oxidada fuera de la granja de cerdos, entreabierta. Pude abrirla y entrar. Después de entrar, revisé rápidamente todas las porquerizas. No había nadie ni trampas mortales. Parecía que Ariella no era tan despiadada como pensaba. Mi mirada se fijó en la habitación más recóndita. Me dijo en el mensaje de voz que me esperaba allí. Después de enviar un mensaje por teléfono, caminé hacia adelante. Mi rostro reflejaba miedo. Miraba a mi alrededor con atención y de vez en cuando le preguntaba a Ariella dónde estaba. Respondió rápidamente y me indicó con precisión cómo seguir adelante. Por eso supe que ella también estaba allí. Eso me tranquilizó. Cuando abrí la puerta que me había indicado, alguien me agarró del pelo y me metió dentro. La puerta se cerró de golpe, levantando una nube de polvo que casi me entró en los ojos. Ariella estaba sentada en una silla rota, con una pierna cruzada sobre la otra, con el aspecto de una hermana mayor al mando.
Había 2 hombres detrás de ella, y junto con los 2 que me sujetaban, eran 4 hombres en total. A juzgar por su ropa y apariencia podrían ser gánsteres, y sus ojos parecían feroces. Supliqué tímidamente misericordia. Forcé una lágrima de mis ojos, con una expresión lastimera y temblorosa. Contra 4 hombres y una mujer, definitivamente no me era posible luchar de frente. Sin embargo, yo tampoco vine solo. Antes de que estallara la pelea, solo quería preguntarle a mi hermana mayor si ya había planeado lo que sucedería después de perder. Ariella estaba aún más impaciente que yo. En cuanto me vio, empezó a regañarme: Aliyah, zorra. Está claro que Jackson no te quiere. ¿Por qué sigues aferrada a él? Le puse cara de inocente: no me aferro a él. ¿No está contigo? Esa frase me tocó la fibra sensible. Ariella me miró con los dientes apretados. Exclamé: ¿en serio? ¿No está contigo? Ya lo he dejado. ¿Por qué no está contigo? Uno de los hombres a su lado, captando la mirada de Ariella, levantó la mano para abofetearme. El gas pimienta que llevaba en el bolsillo esperaba con ansias este momento. Simplemente lo rocié. El hombre soltó un ay, y se tambaleó hacia atrás temblando. Los 3 restantes, al ver que estaba bien preparado, me rodearon de inmediato. Ariella se puso furiosa y dijo: encárgate de ella. Puedes hacer lo que quieras con ella, solo necesito tomar algunas fotos. Sacó su teléfono y se preparó para tomar fotos. Los 3 hombres me rodearon en abanico. El que se había electrocutado y caído al suelo también forcejeaba por levantarse, intentando unirse rápidamente, pero en ese momento, la puerta detrás de mí se abrió de golpe con un estruendo. Mi hermano menor, liderando a un grupo de jóvenes de la escuela deportiva, entró corriendo con un silbido. Era un caos. Estos jóvenes no tenían mucho más, pero tenían fuerza bruta. Y eran mayoría. Golpearon a los pocos hombres hasta que, entre sollozos, huyeron con la cabeza entre las manos. Habiendo encontrado finalmente una oportunidad de venganza, no había forma de que los dejara escapar. Caminé hacia Ariella. Su mirada se tornó de miedo al verme. Aliyah, ¿qué quieres hacer? Ser una perra. Le respondí con seriedad. Dijiste que soy una perra, te mostraré lo que es ser una perra. Le di una bofetada fuerte en ambos lados de la cara con la mano izquierda y la derecha, luego levanté la mano y también la agarré del pelo. Cuando me agarraron del pelo al entrar por la puerta, me dolió mucho. Así que al agarrar el pelo de Ariella, agarré un poco menos a propósito y lo envolví entre mis dedos. Gritó aún más fuerte. Era un grito ensordecedor. Así que la empujé al suelo. Esos bultos negros no sabía qué eran. Quizás eran excrementos de cerdo que no se habían recogido. En fin, le metí un poco en la boca para que dejara de gritar. Jackson simplemente me miró con los ojos en blanco. Freí unos huevos, calenté leche y comimos algo sencillo. Le recordé que vayamos a buscar el certificado de divorcio. Golpeó los palillos sobre la mesa con él. Snack, ¿por qué tienes tanta prisa? Ya he dicho que este asunto aún no se ha investigado a fondo. No quería ser menos, ya has determinado que quien te cuidó hace 2 años no fui yo. ¿Cómo es que no se ha investigado a fondo? Su mirada se ensombreció al mirarme. Y luego dime quién provocó el incendio. Antes me resistía a mencionarlo. Pero ahora, con los dientes apretados, lo afronto. No lo sé. En fin, no tiene nada que ver conmigo, mi hermano ni sus amigos. Añadí que quizá fue Ariella. Después de todo, fue ella quien me pidió que la viera hace 2 años. El rostro de Jackson volvió a ensombrecerse. Le dije con desprecio: no seas así. Ella solo es tu luz de luna blanca, no la mía. Así que es natural que sea mala conmigo. Frunció el ceño profundamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Estaba aún más desconcertado que él. ¿Por qué debería habértelo dicho? ¿Me habría creído si lo hubiera hecho? En esa situación, Ariella me sujetaba la pierna, impidiéndome ir, pero él seguía pidiéndome ciegamente que la soltara. Si le hubiera dicho después que todo era un complot de Ariella, ¿me habría creído? Y en los últimos 2 años, no había tenido noticias mías.
¿Quién la mencionaría sin motivo? Qué mala suerte que me levantara de la mesa, voy a cambiarme. Vamos a la oficina de asuntos civiles a las 9. Jackson no respondió. Lo interpreté como su consentimiento y subí solo, después de cambiarme y bajar. Maldita sea. Jackson había desaparecido otra vez. Lo llamé furioso. Respondió bastante rápido, pero me dijo, estoy con Ariella ahora mismo. Hablemos de esto otro día. Sin esperar mi respuesta, colgó con un pitido maldita sea. Estaba tan furioso que casi escupí sangre. Ya no podía quedarme en casa, así que simplemente fui en coche a buscar a mi hermano. Estaba muy ocupado entrenando. Me encontré brevemente en la puerta de la escuela y estaba a punto de regresar. Lo agarré con cara seria. Elías, te lo vuelvo a preguntar, muy en serio. ¿De verdad no sabes quién prendió fuego a la granja de cerdos hace 2 años? Mi hermano saltó, maldita sea. ¿Sigues siendo mi verdadera hermana? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Somos de la escuela de deportes. Somos el futuro del país. Haríamos algo así. Argumentó con rectitud. Ayudarte a golpear a quienes te acosaron es defensa propia. Pero provocar un incendio es un delito. ¿Crees que tu hermano no tiene sentido del decoro? Lo consolé rápidamente. Claro que tiene sentido del decoro. Es culpa mía por ser tan inútil. Inclinó la cabeza y me miró. No tienes razón. ¿Qué pasa? Le di una sonrisa amarga. Ariella ha vuelto. Maldita sea. La mataré. ¿Se le olvidó en ese momento que era un jovencito y el futuro del país? No obtuve ninguna información útil de Elías. Intenté encontrar a las personas que habían ayudado a Ariella. Ya los había buscado, pero tras el incendio abandonaron la ciudad y desaparecieron sin dejar rastro. Como la situación era urgente, fui a la comisaría. Allí había un registro de nuestro caso, y quizás podría averiguar a dónde habían ido. Como resultado, afuera de la comisaría, me encontré de nuevo con mi inútil marido. Jackson salía de la comisaría. Al verme, tampoco pareció sorprendido. Simplemente me saludó, vamos. Sube al coche. Te diré lo que quieras saber. Me senté en el asiento del copiloto y le dije, quiero el divorcio. Divorciémonos como dice el acuerdo. Su rostro se agrió de nuevo al instante. Condujo el coche como una nave espacial y se fue corriendo a casa de un tirón. Me miró con furia, aparte de esto, ¿no tienes nada más que decirme? Aún insatisfecho volvió a preguntar, llevamos más de 10 años enamorados, 2 de casados y nos hemos acostado. Si no fuera por ti y por tu torpeza, ya tendríamos hijos. Dices que quieres el divorcio sin más. ¿Es que no sientes nada por mí? Me quedé atónita. Pensé que Jackson tenía fiebre. Incluso me dieron ganas de saltar y tocarle la frente. Este tipo tan confundido, ¿de qué me estaba hablando? Solo nos conocíamos desde hacía más de 10 años. Ni siquiera llevábamos un año oficialmente de relación cuando él se lió con Ariella. Además, fue él quien primero sacó el tema del divorcio. ¿Cómo es que al final se convirtió en una mala esposa, hablando de sentimientos conmigo? Jackson se aprovechó de mis días y subió las escaleras con un golpe seco. Tras subir unos escalones, se dio la vuelta y subió. Lo miré. Su tez no era normal. Estaba un poco pálido y tenía los ojos enrojecidos. ¿De verdad estaría enfermo? Lo seguí lentamente escaleras arriba. Cuando entré en su estudio, acababa de dejar su vaso de agua. Me hizo un gesto para que me sentara. Me senté frente a él en la mesa de madera y seguí mirándolo a la cara. Realmente no parecía normal. Tenía unas finas gotas de sudor en la frente y los labios pálidos. ¿Estás enfermo? Negó con la cabeza. Enfadado por tu culpa. Como si no lo hubiera preguntado. Jackson sacó una carpeta de su bolso. ¿Qué hacías en la comisaría? Negué con la cabeza. Me daba pereza decírselo. Me miró molesto. Estaba investigando el incendio de hace 2 años, ¿no? Ya que lo sabes, ¿para qué preguntar? En fin, no tuvo nada que ver con mi hermano y sus amigos.
Lo sé. ¿Sabes? Casi pego un salto. Si lo sabes, ¿por qué seguías amenazándome con esto todos los días? Probablemente no quería explicarme nada. Tiró la carpeta. Cuando vacié el contenido, me sentí muy mal. ¿Cuándo fue esto? Se descubrió hace mucho tiempo, pero solo hace poco los relacionamos. Tiré la bolsa de archivos sobre la mesa de golpe. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Jackson no dijo ni una palabra y solo frunció el ceño mientras me miraba. No estaba seguro de si era una ilusión, pero el estado de Jackson hoy era realmente extraño. Sus ojos eran diferentes a los de antes. Llevábamos 2 años casados. En cuanto a nuestra vida matrimonial, bueno, era regular. En fin, no me entusiasmaba. De vez en cuando me enviaba flores y joyas. Al ver que no era ni fría ni cálida con ellos, simplemente lo dejó pasar. Parecía que también le daba pereza esforzarse. Siempre habíamos vivido juntos por conveniencia. Pero hoy, descubrí que la frialdad y la mesura de sus ojos habían desaparecido. Parecía que algo ardía en ellos, como si estuviera a punto de estallar por sus pupilas. Este pensamiento me impidió discutir con él con mucha energía. Me recosté en la silla y de repente sentí un nudo en la garganta. Había tenido tanto miedo todo este tiempo de que este asunto estuviera relacionado con Elías y ellos. Llevo 2 años con miedo. Deberías habérmelo dicho antes. Lo siento, dijo Jackson. De repente levanté la vista y vi que sus ojos estaban aún más rojos. Él pareció darse cuenta también y rápidamente apartó la mirada, mirando fijamente un rincón del estudio. Al cabo de un rato volvió a mirarme. No es que no quisiera decírtelo. Es solo que este asunto no se había investigado a fondo. Las declaraciones de las pocas personas que atrapamos eran todas iguales, y no tenían nada que ver con la persona que sospechábamos que estaba detrás de escena. No entendí este punto. ¿La persona de la que sospechabas? Sí. Las 4 personas de la granja de cerdos y Ariella dijeron que alguien los había contratado para atacarte. Mi mente estaba un poco lenta y no entendía aún más esta pregunta. ¿Ofendí a alguien importante además de Ariella? No estaba seguro de si Jackson se enojó por mi pregunta, pero se enojó. Entonces deberías preguntarte. ¿Preguntarme a mí mismo? Bueno, claro que todos me quieren y soy encantador como una flor. Aunque era un poco impulsivo en la escuela, era de los que no ofendían a los demás a menos que me ofendieran primero. Ariella era la rara en mi círculo de amigos, pero supongo que si decía esto, Jackson no me diría más la verdad. Así que sabiamente me callé. Después de que se calmó, me explicó que la persona que mencionaron probablemente era el pirómano. Pero no lo atrapamos en ese momento y se escapó. Me preocupé. ¿Y ahora qué? Jackson me miró fijamente otra vez. No me lo tomé en serio y solo lo consideré una mirada coqueta. Incluso le dirigí una sonrisa impaciente. ¿Lo han pillado ya? ¿Hay algún avance en el asunto? Justo cuando estaba a punto de hablar, su celular sonó con fuerza. Miré su pantalla. Era Ariella. Jackson me hizo una señal para que guardara silencio y luego contestó la llamada. Jackson. Ariella estaba llorando de verdad. Y esta vez no parecía que estuviera fingiendo. Jackson, ¿dónde estás? No sé qué pasa. Me va a arrestar la policía. Estoy en la comisaría. ¿Podrías venir? ¿Podrías traer a tu abogado? La voz de Jackson sonaba tranquila y no mostraba ninguna preocupación. De acuerdo, voy enseguida. Tras decir eso, colgó el teléfono y me miró. Yo también lo miré. ¿Qué quieres decir? No le gustó mi reacción y soltó una risa fría. ¿Quieres venir conmigo? Como habían arrestado a Ariella, claro que quería ir. Jackson no trajo abogado, solo me llevó a mí. Ese día, los dos fuimos a la comisaría por segunda vez. Ariella también se sorprendió mucho al verme. ¿Por qué la trajiste? Jackson empezó a hacerse el duro. Es mi esposa. ¿No es correcto traerla? La cara de Ariella obviamente empezó a desmoronarse. Tenía mucho miedo de que su nariz recién operada no aguantara y reventara.
Al observar con atención, parecía que esta vez también se había hecho algo en las comisuras de los ojos y los labios. Ya no me atrevía a hacer más movimientos bruscos. Jackson me acercó una silla y se sentó frente a ella. Su expresión era completamente distinta a la de cuando los vi en nuestra nueva casa ese día. Jackson la miró sin expresión alguna. ¿Qué pasa? ¿Por qué te arrestaron? Ariella se puso a llorar de nuevo enseguida. No sé. Estaba preparándote la comida en casa cuando vinieron y me arrestaron. La comisura de la boca de Jackson se torció casi imperceptiblemente, como si estuviera burlándose. Ariella seguía hablando. Jackson, dile a tu abogado que venga pronto. No puedo quedarme aquí. Si mis fans se enteran, estoy perdido. Se me olvidó mencionar que Ariella ya era una estrella bastante famosa y se preparaba para desarrollar su carrera en China. A Jackson no le conmovieron sus palabras. No lo sabrán por ahora. No te preocupes. Entonces no dijo nada sobre conseguir un abogado. En cambio, me tomó la mano y se puso de pie. Primero déjame averiguar qué pasa. De lo contrario, será inútil incluso si viene el abogado. Entonces, sin más, se fue. Se fue. La voz de Ariella estaba ronca de tanto gritar mientras intentaba correr hacia la puerta, pero la policía la detuvo y la hizo retroceder. Rápidamente obtuvimos la información precisa de los agentes. La mente maestra detrás del incendio provocado en la granja de cerdos era Ariella. En las declaraciones de entonces, esos 4 hombres no habían mentido, de hecho, habían sido contratados por otro hombre, pero Ariella sí lo había sido. Ese hombre no la contrató en absoluto. En cambio, le pagó para que actuara en su nombre. Por supuesto, después de eso, también fue ella quien pagó para encontrar conexiones y expulsó a ese hombre. Desapareció sin dejar rastro. Durante los últimos 2 años, la policía había intentado atraparlo, pero sin éxito. No fue hasta que Ariella regresó del país donde se hizo una cirugía plástica que tuvieron la oportunidad. No podía seguir el ritmo. En cuanto salimos de la comisaría, le pregunté rápidamente a Jackson, ¿ese hombre siempre había estado en contacto con Ariella? Negó con la cabeza. No lo sé. Pero como tenían un trato, debe haber alguna conexión. Creí entenderlo. ¿Entonces Ariella no regresó esta vez para casarse contigo? Volteó la cabeza y me miró fijamente de nuevo. Soy un hombre casado. Ja. Esta vez me tocó a mí ponerle los ojos en blanco. Eso no fue lo que dijiste cuando me presentaste el acuerdo de divorcio. Jackson ya había abierto la puerta del coche. Si no hubiera hecho lo que me pidió y me hubiera ganado su confianza, habría sido aún más difícil resolver el resto del asunto. Quizás hubieras tenido que esperar otros 2 años para saber la verdad. Jackson se subió al coche y cerró la puerta. Vete a casa solo. Todavía tengo cosas que hacer. Maldita sea. Este tipo no me dejó terminar la frase otra vez. Y esta vez ni siquiera me dejó llevarme al coche y se fue solo, dejándome en la entrada de la comisaría. No debería haber salido en el mismo coche que él, murmuré mientras intentaba parar un taxi junto a la carretera. Resultó que hoy se me había acabado la suerte con Ariella, y lo demás fue pura mala suerte. Paré varios taxis, pero ninguno me atendió. No sabía si era porque estaba en la entrada de la comisaría. Tomé mi bolso y caminé hacia adelante. Después de caminar unos minutos, de repente sentí una gran molestia en el pecho y un poco de náuseas. Me agarré a un árbol junto al camino para no caerme, pero no podía respirar bien y empecé a vomitar. Vomité bla bla bla, y después de vomitar los huevos y la leche que había comido por la mañana, incluso vomité agua clara. Cuando por fin dejé de vomitar, me sentí muy débil. Me apoyé en el tronco del árbol. En cuanto me levanté se me nubló la vista y estuve a punto de caerme. Me agaché de nuevo. Quería llamar a Jackson, pero pensando en su cara apestosa y su actitud, guardé el teléfono. Saqué un caramelo de mi bolso, lo mastiqué y me lo tragué. Después de descansar un rato, me acerqué a la carretera para tomar un taxi. Todavía me sentía incómodo en el taxi, así que simplemente le pedí al conductor que me llevara al hospital. Había una conocida de Jackson en un hospital donde solíamos ir para recibir tratamiento médico.
Me bajé del taxi allí, subí en ascensor y fui directo a su oficina. En cuanto llegué a la puerta, escuché la voz de Jackson: mejor no se lo digamos por ahora. Espera a que lo arregle todo. La voz de su amigo médico dijo: no sé qué tramas. ¿No es Ali ya tu esposa? ¿De verdad necesitas ocultarle esto? Jackson guardó silencio. Después de un buen rato, su voz se volvió visiblemente ronca. Ella ha vivido una vida sencilla y feliz todos estos años. Es bueno. No quiero que vuelva a estar triste por mi culpa. Entonces se oyó el ruido de una silla al moverse y me quedé quieto. Me encontré cara a cara con Jackson. Frunció el ceño al instante. Aliyah, ¿qué haces aquí? Estaba tan enojado que te seguí. Escuché lo que acabas de decir. De repente palideció. Su amigo médico también salió, lo miró y luego a mí. Bueno, ¿por qué no entran y se sientan? Empujé a Jackson a un lado y entré. Fingí saberlo todo e intenté engañarlos. ¿Cuál es la situación? El doctor volvió a mirar a Jackson. Jackson vino a ayudarme. Estoy bien. Vámonos. Te aviso cuando volvamos. Me agarré a la silla. O me lo dices ahora o te vas primero. De repente parecía no tener forma de lidiar conmigo y me soltó abatido. Su amigo médico me entregó el informe del diagnóstico. ¿Cáncer de estómago? Los miré, ¿lo interpreté mal? Ambos tenían caras vacías. Jackson recobró el sentido y empezó a jalarme. Al ver que no podía jalarme, me abrazó. No es nada. Es solo un examen preliminar. Este hospital es pequeño. Iré a otro lugar para que me lo revisen más tarde. Me agarré a la silla. Incluso intentó llevarse la silla y a mí juntos, pero se quedó atascado en la puerta. Escuché a su amigo médico decir detrás de nosotros: no es una enfermedad terminal. Puedes curarte si recibes tratamiento a tiempo. Le di un pellizco a Jackson y me bajó. Lo intentó varias veces, pero no pudo sacarme a mí ni a la silla, así que solo podía bajarnos una vez a la semana. Adopté una actitud seria y le dije amablemente: Dr. Liu, ¿es cierto que dijo que se puede curar? Por supuesto. ¿Cómo podría mentirle? Está apenas en la etapa intermedia. De hecho, le pedí que se tratara hace mucho tiempo. Oye, estoy bien. Jackson me interrumpió y lo miré con furia. Cállate. El Dr. Liu se rió al ver su aspecto. Solo tú puedes controlarlo. Bueno, no lo sabía. Jackson solía ser bastante arrogante. Me daba pereza discutir. Ahora solo quería saber cómo lograr que este chico se recuperara por completo. El plan de tratamiento del Dr. Liu no era tan difícil. La única dificultad fue que durante el tratamiento, Jackson tuvo que tomarse al menos 3 meses de descanso. Tuvo que dejar de trabajar por completo y permanecer hospitalizado. Esta fue también la razón por la que Jackson se resistía a recibir tratamiento. La empresa no podía prescindir de él. Así que lo había estado posponiendo. Hasta que la cosa se puso realmente seria, y empezó a planificar lo que sucedería después de su muerte. Según el Dr. Liu, este hombre incluso había escrito su testamento. Transfirió todas sus acciones de la empresa y sus propiedades a mi nombre. De esta manera, aunque no hiciera nada, siempre y cuando no malgastara mi dinero en la calle a diario, podría vivir el resto de mi vida en paz. En cuanto a Ariella, también fue obra suya. Había sospechado que el incendio estaba relacionado con ella desde hacía mucho tiempo, pero como no había pruebas, Jackson lo había estado buscando. Llevaba 2 años buscando sin resultados. Recientemente se enteró de que su enfermedad se había agravado. Temía que si algo le sucedía, Ariella regresara y me causara problemas. Así que simplemente tomó la iniciativa de llamarla. Ariella pensó que Jackson por fin había recobrado la cordura y quería estar con ella, así que regresó con ganas, pero a los pocos días terminó en prisión. No participé en absoluto en este gran drama. Jackson lo interpretó todo él solo, con una perfección increíble. Estaba muy enfadada. Le pellizqué la mano 2 veces más. Me miró sin decir palabra y me sujetó la mano con la otra.
Al volver del hospital, le pregunté si ya planeabas morir, porque no soportabas que la empresa funcionara sin ti durante unos meses. Jackson parecía impotente. Hay mucha gente y asuntos complicados en la empresa. Es un negocio familiar y hay mucha intriga. Si no lo supiera, no habría problema. Pero una vez que lo supe, no pude ignorarlo. Bebí agua fría para calmar las náuseas. Lo haré. Su expresión se complicó de repente. Lo saludé con la mano, apreté los dientes y fui primero al baño. Al salir, le dije, Jackson, ¿crees que soy tonta? Claro que no. Nadie es más inteligente que tú. Hemos sido compañeros de clase durante tantos años. Incluso te tenía envidia. Por mucho que jugaras, siempre sacabas buenas notas. ¿Y qué te preocupa si me dejas la empresa? Su rostro se ensombreció de nuevo porque tú también eres un vago. No quieres hacer nada complicado. Así que no quiero que te involucres. No quise hacerlo porque tú te encargabas. Ahora que vas a recibir tratamiento, es hora de que yo, el suplente, lo intente. Le hizo gracia lo que dije y se rió. ¿Qué respaldo? Eres mi legítima esposa. Así que es más confiable dejarme este asunto a mí que a cualquier otra persona. Temiendo que aún tuviera dudas, invité a sus padres. Acordamos que los tres lo ayudaríamos a mantener la empresa juntos, y que él también debería centrarse en recuperarse lo antes posible. Yo llevaba una semana trabajando en la empresa de Jackson y asumí oficialmente su puesto. También ingresó en el hospital. Un día, mi suegra y yo estábamos revisando documentos en la oficina cuando de repente mi teléfono sonó. Estaba más cerca de ella. La llamé, mamá, ¿me pasas el teléfono? Cuando me lo dio, exclamó de repente. Aliyah, ¿estás embarazada? Me levanté rápidamente y agarré el teléfono. Vi el resultado de una prueba claramente visible en la pantalla. Era el resultado de mi examen prenatal en el hospital ayer. Como un artículo decía que debía enviarse a otro lugar para analizarlo, me lo enviaron a mí. Me dio mucha vergüenza. Mi suegra estaba tan emocionada que rompió a llorar y ni siquiera pudo hablar bien. Esto es de verdad, de verdad. Voy a decirle a Jackson que va a tener un hijo. La detuve rápidamente. Mamá, no digas nada por ahora. El tratamiento de Jackson es lo más importante ahora mismo. Si le dices esto, definitivamente no me dejará trabajar más y él tampoco podrá concentrarse en su tratamiento. Mi suegra asintió primero y luego negó con la cabeza. No, ya no deberías trabajar. Vete a casa. Tu padre y yo nos encargaremos de la empresa. De repente se emocionó. Seguimos con energía. Primero te ayudaremos a mantener la fortaleza. Tú y Jackson, uno debe recuperarse y el otro debe cuidar al niño. Así su familia de tres será muy agradable. Medio mes después, Jackson fue operado de cáncer de estómago. Estuvo a punto de morir. El médico le recomendó repetidamente que descansara y se recuperara sin pensar demasiado en nada. Después de salir del hospital, recibí una llamada de la comisaría. Dijeron que Ariella quería verme y me preguntaron si podía ir. Fui. A diferencia de la última vez, había una valla entre nosotros. Sus ojos aún estaban llenos de resentimiento. Aliyah, ¿por qué tú? La miré con cierta diversión. No me interesaban esos comentarios tan bajos y no quería responder. Ariella apretó los dientes. Jackson y yo nos conocemos desde niños. Soy mejor que tú en todo. ¿Por qué están juntos? ¿Se conocen desde niños? Sí. Cuando era niño e iba a casa de su abuela, incluso dormía en nuestra cama y comía del mismo plato que yo. Ah, ya veo. Lo entendí. Pero Ariella tenía muchas preguntas y hablaba con entusiasmo. Sin embargo, la policía simplemente me pidió que fuera a verla. No me dijeron que debía ayudarla a responderlas, así que me quedé sentado en silencio, escuchándola gritar. Cuando me cansé de escuchar, me levanté y me fui sin siquiera despedirme de ella. Ariella corrió hacia la valla de nuevo, pero la detuvieron y la llevaron de vuelta una vez más, por incendio provocado e intento de asesinato. Eso debería bastar para mantenerla en prisión por un buen tiempo.